Buenos días, familia Efecto Mundial. Espero se encuentren muy bien. Es para mí un gusto y un privilegio compartir el día 49 de nuestro devocional. Me gustaría comenzar con Hebreos 13, donde nos menciona algunos deberes que tenemos como cristianos. Entre esos quisiera resaltar el deber de la obediencia. No solo la obediencia hacia Dios, sino también hacia nuestras autoridades terrenales, que son nuestros pastores. En Hebreos 13:7 menciona, dice: acordaos de nuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué pasa durante esta pandemia? Le damos prioridad a cosas del trabajo, a deberes de la casa, asuntos personales y nos olvidamos de nuestras autoridades. Dios también nos dice en el versículo 13-17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Quisiera resaltar estas dos palabras, que es obedecer y sujetar. Son dos palabras sencillas de pronunciar, pero en ocasiones un poquito complicadas de aplicar. Vamos a retomar la palabra obedecer, ya que la lectura de hoy le he puesto como nombre la obediencia de Moisés, ya que veremos algunos pasajes de la historia de Moisés donde él aplica la obediencia que tuvo hacia Dios y hacia su suegro Jetro. En Éxodo 18:8 dice: Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo lo había librado Jehová. Yo leyendo este capítulo, me imaginaba a Moisés incluso sentado con su suegro, contándole todo lo que había pasado el pueblo de Israel para llegar hasta donde estaba. Si ustedes recuerdan las lecturas anteriores, pues fue una gran aventura que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Regresando a Hebreos 13, 6 y 7, Dios nos dice: no te desampararé ni dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es una promesa que Dios nos da y es una promesa que Dios cumple en la vida de Moisés. Retomando nuevamente la historia, podrán recordar que Jetro es un sacerdote respetable y suegro de Moisés. Dice en la lectura que él observaba a Moisés y a su pueblo, ya que Moisés se la pasaba desde la mañana hasta la tarde con su pueblo, y él le preguntaba que qué tanto hacía con ellos, ¿no? Moisés le responde: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Por lo cual yo me imagino al suegro de Moisés preocupado y le dice que lo que estaba haciendo estaba mal, porque en cualquier momento él iba a desfallecer junto con su pueblo, ya que era demasiado trabajo lo que él tenía. Me imagino que ya ni tiempo tenía para él y para su familia, porque dice en la lectura que era desde la mañana hasta la tarde. Por lo cual le aconsejó que sería bueno que escogiera a hombres de virtud y temerosos a Dios, y les asignara tareas sencillas y que él se ocupara en las tareas más difíciles. ¿Qué hizo Moisés? Escuchó el consejo de su suegro y obedeció. Aquí quiero que pongamos un poquito de atención sobre esa obediencia, porque tuvo un gran impacto incluso en la actualidad. ¿Qué pasa en las iglesias de hoy? El pastor es la cabeza de la iglesia y tiene a su lado a los líderes, a los cuales les asigna ciertas tareas. Y no porque el pastor no pueda realizarlas, sino porque es necesario delegar ciertas tareas, ya que sería demasiado trabajo para él. Es importante que estemos atentos a la voz de Dios y no solo escucharlo, sino obedecerlo. Y quiero con esta lectura invitarlos a reflexionar.
si en algún momento hemos desobedecido a Dios. Piensen en un momento, ya que lo tengamos en la mente, realícenlo. Nunca es tarde para realizar las ordenanzas que Dios nos ha mandado. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Perdónanos si en algún momento tú nos has hablado y no hemos obedecido. Ayúdanos a ser sabios para cumplir el propósito que tú tienes en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga.